Antonio Crespo, o antes de darle la bienvenida al doctor Lorenzo Meyer, créanme que yo lo viví, voy a hablar en primera persona porque pues yo soy de Cananea, viví esa compra en el 89, ese domingo verde que se le llama, se le conoce en la historia porque una fue cuando Salinas ya la había entregado, la había vendido, cómo llegó el ejército en ese momento a Cananea, tomó por la fuerza el mineral. Mi padre, que era minero, fue regresado a la casa como con cientos de mineros, había tomado el ejército la mina y la habían vendido a un particular. De eso no se habla mucho de esa historia, está para un libro, lo prometo tenerlo de proyecto, pero entre tanto trabajo, algo tengo que hacer para aportar a esto porque yo sí recuerdo algo, cuando hablamos de un estado de bienestar en este país, sí lo había en Cananea. A mí me tocó una infancia en donde los servicios médicos eran de primera, teníamos hasta doctor a domicilio, un sistema hospitalario de primer nivel para los mineros, prestaciones que iban desde mueblerías hasta cine, comida, educación, vacaciones. Era un sistema de estado bienestar que había en Cananea cuando tuvo los años dorados de la mina, cuando era una paraestatal. Lo viví, como viví esa transición también y la decadencia social de la que se encuentra ahorita el mineral también sumido en la contaminación y en las múltiples demandas de violaciones a los derechos laborales y cómo ha ido lo que dice López Obrador, si es cierto de los precios, lo que dice Arturo Alcalde, lo que documentó un proceso en su momento, ayer compartía yo en Twitter también, cómo incluso el exgobernador Félix Valdés participó en esa transacción para pues beneficiar al grupo Larrea, que hoy pues sale con un mandato tipo corporativo del PRI de los setentas. Perdón, doctor, estoy yendo a lo mejor, le estoy quitando espacio a usted, lo saludo con No, muchísimo gusto. Buenos días, no, ¿cómo no, está? claro que no me quita ningún espacio, sino que eh, le, le tomo parte de esos datos para mi propia educación. Buenos días. Buenos días, es que créame que, pues yo soy allá, doctor, yo Sí, viví sí, eso, viví esa transición, a mí nadie me va a contar lo que era la mina antes, lo que fue durante y después, es decir, y que de repente se les olvida, se nos olvida, que usted sabe que somos una sociedad de corta memoria, de el origen de, y ahorita una contaminación, yo ayer decía en Twitter, yo retaría a una auditoría incluso internacional que se hiciera, porque Profepi y Semarnat les tiembla la mano, es decir, para ir a inspeccionar a Grupo México, ¿resistiría Germán Larrea y Grupo México una auditoría internacional? No lo creo, de lo que han hecho en el mineral, doctor, la de verdad. ahí podemos partir a un tema más profundo que no solamente afecta a Cananea, sino afecta a una buena parte del mundo, que es el contraste entre ese estado de bienestar que dominó Cananea o que caracterizó a Cananea por un tiempo y el de ahora. Hay que recordar que en los años 70, cuando en Estados Unidos y en la Europa Occidental se puso a discusión el tema del estado de bienestar, un grupo que se llamaba Trilateral, en aquel entonces, porque involucraba a gente de Estados Unidos, de la Europa Occidental y de Japón, pidió un estudio a tres cientistas sociales de renombre. Uno era Samuel Huntington de Estados Unidos, otro era Michel Crozier de Francia, y me temo que no recuerdo, siempre me fue difícil acordarme del nombre del japonés, pero hicieron un estudio que llegaron a esta conclusión: el estado de bienestar es inviable. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos democráticos de los países ricos recibieron tal cantidad de demandas por servicios, por esto de educación, servicios médicos, etcétera, que saturaron al aparato del Estado, lo convirtieron en un engranaje lento, lleno de contradicciones, y ellos, entre otros, pero es bien importante lo que Crozier, Huntington y el señor japonés
presentaron al público porque es la justificación del desmantelamiento del estado de bienestar. Dijeron, no se puede. Estos estados van a ser inoperantes, ya son inoperantes en cierto sentido. El servicio de salud de Inglaterra, que tanto orgullo le causó durante un tiempo a los ingleses, ya no sirve. Entonces hay que devolvérselos al mercado. Que sea el mercado el que cure a los enfermos, que sea el mercado el que eduque a los niños, que sea el mercado el que ponga los salarios y los precios de los productos, y que el Estado se dedique a lo que es propiamente lo suyo, a unas reglas para que se eviten los abusos extremos, la policía, la seguridad y nada más. Ese es el credo neoliberal que aparentemente se aplicó, pero a rajatabla, no solo en Cananea, sino en muchas otras partes lo aplicó Salinas y sus seguidores. Había que desmantelar el Estado benefactor porque los teóricos de los países ricos decían que era inviable, y en los países pobres pues mucho más. Así que todos contentos al mercado y a darle a personajes como Larrea la posibilidad de que ellos sí racionalmente asignaran los recursos y las tareas a desarrollar y pagaran según la productividad de cada quien. Si necesitaban educación o salud o algo, pero no contribuían a los gastos, pues qué lástima. Pero había que racionalizar la economía. La política, después de todo, como dijera un teórico muy famoso, David Easton, es la asignación de los recursos escasos por la vía de la autoridad. Y la autoridad dijo, bueno, pues ya son tan escasos que no podemos dárselos, y que se los dé quien es realmente experto en asignar de manera racional los recursos, que es el mercado. Y en esas estamos. Lo de Larrea y Cananea no es más que uno de los millones de ejemplos de lo que pasó y sigue pasando ahora, y que es así como cuando Huntington y sus socios escribieron especie de manifiesto neoliberal, las razones por las cuales el neoliberalismo debería de triunfar y no tenía alternativa. ¿Ese fue el parteaguas, doctor? Entonces, Crozier y Huntington, eso es muy revelador para mí. Y el ¿sí? otro, fíjese ¿Y que el se me japonés? olvida. Sí. ¿En los 70s fue, dice? En los 70s. Ajá. A mí me llamó mucho, está muy bien escrito el libro, pero la tesis es simplemente esa. Está la demanda de servicios del Estado que está ahogando al Estado y ya no hace nada bien. Así que se dedique a tener ejército, a hacer la guerra, a tener policía y a redactar algunas reglas mínimas legales para que no haya demasiados, por ejemplo, para que no contaminen los ríos como Larrea. Eso podría ser aceptado hasta por los neoliberales. Y listo, eso simplificará tanto las tareas del Estado, que el Estado volverá a ser delgadito, pero eficaz, como un atleta, casi. Y bueno, el mercado, no dijeron que el mercado puede ser muy eficaz en asignar recursos según la productividad, pero nunca dijeron que el mercado fuera justo. El mercado le da más a los que más tienen y muchísimo menos o nada a los que tienen poco o nada. Y ese sentido de la justicia, de la solidaridad nacional, de lo que hace a una sociedad ser también una nación, pues eso no venía al cuento. En este momento se me olvida el título del libro, pero
en la biblioteca del Colegio de México lo tenemos. Pero está bien diseñado. Es la derecha haciendo un estudio muy sólido, fuerte y conciso para decir no hay otra salida. Entonces, lo que pasó en Cananea me parece un ejemplo clarísimo de cómo se aplica el neoliberalismo, de por qué, cómo y con qué resultados. Y ahora tendríamos que buscar a alguien que hiciera el otro libro. Frente a la desgracia que ha producido el neoliberalismo, frente a estos abusos y un crecimiento sorprendente de la desigualdad, que ya se ha trabajado bastante en Estados Unidos, en Europa, estos temas de la desigualdad, pues está surgiendo lo que está surgiendo en México hoy, y que las encuestas, la última encuesta, esa que acaba de publicar hoy en la mañana Reforma, demoledora, es demoledora. Es demoledora. Yo mismo tuve cierta sorpresa. El resultado es muy sorprendente. Y en el Financiero viene en la parte editorial, en la después de la primera plana, la contra de la primera plana, un un alegato del director en relación a las encuestas, donde dicen no neguemos las encuestas, están bien hechas. Hay una tendencia a negarse a aceptarlas, pues porque no confirman los deseos o de El Financiero como periódico, o de los grupos que les gusta El Financiero y ese tipo de razonamiento, entre ellos la REA, no les gusta, y entonces parece que han pedido una super encuesta para demostrar que estas encuestas, en donde se ve que los candidatos de el PRI y el PAN van muy a la saga de Andrés Manuel, pues que están equivocadas, que no toman suficientes muestras. Pero ya sabemos que aún en Estados Unidos una encuesta con 1,500 participantes, si está bien diseñada la muestra, puede haber 130 millones de votantes, pero esos 1,500 bien hechos como muestra representativa son suficientes. Entonces, lo que ahora tendría que hacer la REA y compañía y todos los que escribieron estas cartas a sus empleados es ponerse a pensar por qué. A mí no me cuesta mucho trabajo, y ni a usted le cuesta mucho trabajo, después de decirnos lo que pasó en Cananea, entender el porqué de los resultados de la encuesta, pero a ellos sí. Dicen la economía va bien. También Peña Nieto creo que lo dijo hace poco. El país va bien. ¿Qué les pasa a estos? ¿Por qué se autoflagelan? Son idiotas. ¿Cómo es que no ven lo que nosotros desde la altura, y como estamos en la altura muy, muy alto, pues podemos ver con mucha claridad el panorama general? Exactamente, no se metan con nuestro negocio, ¿no? Casi el llamado es así, pues nosotros estamos bien, es decir, ¿por qué? Me refiero, es el miedo que le tienen a López Obrador, la élite, porque significaría algo disruptivo, doctor, es decir, significaría llegar a, por lo menos, sí combatiría ese modelo López Obrador, es decir, que haya, no sé, haya nuevos actores, no que les vaya a cerrar las empresas. Yo no creo en verdad que López Obrador vaya a hacer eso, no, sería el costo muy alto. Le quieren dar esa imagen que pues no de Venezuela. Loco, claro que no, pero fíjese una cosa interesantísima que ayer también me abrió los ojos. Ayer en la tarde una persona desde Nueva York o desde Washington, ya no recuerdo, es un analista de negocios, me llamó para preguntarme sobre las encuestas. Él dice, no creo que estas encuestas estén bien, miren nada más la tasa de rechazo, miren nada más la tasa de indecisos,
no están bien, porque si López Obrador llegara a ganar, es la reafirmación del PRI. López Obrador es el que no quiere cambiar. En cambio, Anaya es el que está encabezando el cambio, tiene unas ideas muy buenas sobre el cambio, es el que está amenazando con meter a la cárcel a Peña Nieto, a hacerles pagar la corrupción. Si se vota por López Obrador, es votar por la permanencia de lo mismo. Qué cosa más curiosa. Mientras Larreas y compañía escriben sus cartas llenos de temor de que vaya a cambiar, otros, desde su misma óptica, desde su misma perspectiva, dicen, no, mire nada más, creo que, me puso algo que le tiene que ver con ustedes, con su región. López Obrador está llegando a arreglos con Beltrones, entonces es el PRI viejo el que se va a quedar. Es el seguro contracambio que tiene el PRI López Obrador. El verdadero cambio lo quiere Anaya. ¿En qué forma de observar la realidad tan contrastante, no es así? Pues sí, es decir, bueno, y eso es, bueno, sí hay un coqueteo, a lo mejor por el acercamiento de Jacob Polensky y Ricardo Monreal con Beltrones, ¿no? Sí. Es decir, sí ha habido, son amigos, no sé, incluso Jacob sale a defender a Manlio con lo de Chihuahua, ¿no? Es decir, sí, en eso sí. Exactamente, esos son los rasgos. Los indicadores que toma este personaje. Pero hay que tomar todo el panorama, toda la biografía de Andrés Manuel, toda la naturaleza del movimiento. Y sí, en este último tramo ya no se ve que ya no piensa hacer o cometer el error, a lo mejor eso fue uno de sus grandes errores, cuando en 2006 se negó absolutamente a tener cualquier trato con el Baester. Y el Baester luego lo supimos muy, muy rápidamente por esos llamados telefónicos que se interfirieron, en donde el Baester le pide a los gobernadores, creo que concretamente al de Tamaulipas, ponte a negociar con Felipe Calderón y deja al PRI ya, en ese momento negocia los votos para Felipe. Bueno, en el 2006, López Obrador no hizo ninguna señal de querer tener tratos con personajes como el Baester, pero ahora, y por eso perdió, entre otras cosas, ahora que quiere asegurar la victoria, pues parece que sí está haciendo ciertas señas a personajes que no son particularmente pues parte de esa transformación desde la izquierda de México. Pero bueno, la política es así, siempre tiene sus claroscuros, pero en general, mientras un analista de derecha se siente amenazado porque Andrés Manuel mantendrá todo como está, otros como Larrea se sienten amenazados porque consideran que Andrés Manuel va a cambiar todo lo que está. Y les va a quitar todo o creen que se ven amenazados con lo que tienen. Conclusión, doctor, entonces, ¿usted qué sigue en este mes o de alguna manera, esa desconfianza de los grandes empresarios? Pues para mí me queda claro, ¿vale? En el caso específico de Germán Larrea, pues obvio, digo, de que no lo admite que hizo negocios con el salinismo, bueno, pues no le conviene admitirlo, pero es decir, esto es por el miedo, le decía, que le tienen a López Obrador, o porque o realmente hay que temer por lo que pueda llegar a ser Andrés Manuel. No, yo creo que es el miedo que le tienen a ellos directamente, personalmente, a Andrés Manuel, y lo interesante es que ellos como empresarios nunca bajaron de sus alturas. Larrea no quiere ni siquiera que se le fotografíe, quiere estar en un limbo, más allá de la realidad mexicana. Andrés Manuel es lo contrario. Andrés Manuel está todo el tiempo metido en esa realidad. Son dos formas de relacionarse con México, y una de ellas está en crisis. La de esta
élite empresarial, de esta casta, para usar un término que ahora usan mucho los españoles, la casta política y la casta económica, que vivieron aislados y orgullosamente aislados. Ellos no son como el resto de nosotros, y han de tener entre miedo y coraje que alguien que viene desde ese inframundo quiera entrar a su club, y quiera no solamente entrar al club, sino tomar la presidencia. Hay algo muy fuerte de clasismo, y yo incluso diría de racismo, en estas actitudes de las capas empresariales privilegiadas, acostumbradas a vivir en su propio mundo, y que si pasó eso en pasta de conchos, bueno, pues ya pasó, y que si se le informa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto con fastidio responda: ya supérenlo, ya, los de pasta de conchos, miren, están muy enterrados ya. No tiene ningún sentido. ¿Para qué los vamos a sacar? Los desenterramos para luego volverlos a enterrar. Eso el mercado no aconseja hacer semejantes barbaridades. Bueno, pues esa lejanía de la élite, lejanía de la sociedad en la que ellos pues explotan y de la que viven, les está cobrando la factura, por fin. Por fin, exactamente, veremos, y yo también coincido con eso, es el pavor, es el miedo a perder el sistema de privilegios que han tejido, y que alguien que no hable el lenguaje de cierta élite política, bueno, cierta plutocracia, pues dice, pues no, ¿cómo? ¿Cómo va a llegar? No habla el idioma blanco, como diría García Lorca. Pues sí, el idioma blanco. Doctor, pues como siempre, un placer hablar con usted, le mando un abrazo y ya le daremos lata ahí antes, en el mes que sigue. Buenos días. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer, muy interesante hablar ese parteaguas. Yo no tenía ubicado Samuel Huntington Crozier, y Samuel Huntington es pues el autor de Culture Crash, el choque de culturas, el intérprete de Occidente y Oriente de lo que ocurría en ese entonces, por allá que en el 2000 creo que fue esa obra, o en los 90s, no recuerdo, ahorita le voy a preguntar a Crespo de cuándo fue el choque de culturas. Yo lo estudié en la universidad, con el Choco, por cierto, con Amílcar, en comunicación y contextos internacionales. En la materia estudiamos el choque de cultura a profundidad, y después vendría también en el ensayo Who We Are, o quiénes somos, ¿no? Que también, pues era una especie de racista hasta Samuel Huntington, pero que él y Crozier hayan documentado todo para fundamentar el que se acabara el estado de bienestar, y después vendría la corriente neoliberal. Eso es importante de lo que ocurrió en el país, ¿eh? Doctor